Cap 1, Revelaciones. By Teo Fix. Share. Konohagakure no Sato, considerada como una de las 5 grandes naciones ninja, fue conocida por ser el hogar y origen de los más prominentes ninjas de la historia. También era conocida por fomentar la camaradería y la solidaridad, pero si supieran algunas de las acciones de los habitantes de dicho pueblo, la gente se sentiría ultrajada. En el hospital del pueblo se encontraba en este momento un niño maltratado y con todo el cuerpo vendado. El niño de 6 años tenía un cuerpo ligeramente musculoso y bien proporcionado, con la piel ligeramente bronceada y era un poco más alto que los niños de su edad, pero los rasgos más singulares del niño eran 3 marcas negras a cada mejilla en forma de bigotes, su corto pelo escarlata y su ojo derecho de un color azul tan profundo que solo podía ser comparado con un zafiro. Sí, un ojo, el otro era reemplazado por un venda para tapar el hueco atravesado por una cicatriz de desgarre en forma vertical. El nombre del niño era Naruto Uzumaki, el Jinchuriki de Konoha. El niño parecía estar durmiendo, pero si superan que en el fondo de su mente estaba ocurriendo una conversación que cambiaría su vida para siempre. Paisaje mental. En una alcantarilla oscura se podían oír los sollozos de dicho niño. Este pequeño individuo estaba llorando sobre la pata del zorro anaranjado de tamaño colosal. Este zorro con 9 colas encerrado detrás de unos barrotes rojos tenía orejas semejantes a las de un conejo y un torso extrañamente humanoide. La bestia gigante era un Biju, para ser precisos era Kurama el Kyuubi no Kitsune, el más poderoso de las bestias con cola. El zorro, a pesar de estar atrapado y encerrado dentro del niño, no lo miraba con odio ni rabia, sino con pena e impotencia. Hace 7 años Kurama había sido sellado de nuevo en un nuevo anfitrión por el Yondaime Hokage y su esposa. Después de casi un siglo de cautiverio había sido liberado de su segundo Jinchuriki solo para ser controlado poco después por ese maldito Uchiha y su Sharingan. Acabó matando a todos los que se pusieron en su camino y destruyendo una buena parte del pueblo hasta que se liberó del control del bastardo. Intentó huir entonces, pero el Yondaime no se lo permitió. Acabó teletransportado fuera de la aldea y sellado por tercera vez en un nuevo anfitrión. En un primer momento decidió odiar al niño y a la primera oportunidad que se presentase escapar, pero con el paso de los meses se había comenzado a relajar. Claro, aquí encerrado no había mucho que hacer, su carcelero era apenas un niño y aunque podía mirar sus recuerdos o a través de sus sentidos, no le interesaba ver cómo era el día a día de un infante, pero curiosamente casi no le importaba. Nunca se había sentido tan tranquilo y con la mente más clara. Pensó que era debido al sello, pero descartó la idea. Dudaba que el Yondaime se hubiera molestado por su estado de ánimo o su comodidad, por lo que solo podía ser su carcelero, aunque no tenía ni idea de cómo lo hacía. Su situación solo se volvió más singular cuando después de un año en esa alcantarilla el pequeño apareció. El zorro gigante se quedó de piedra. Sabía que algún día se iba a encontrar cara a cara con el pelirrojo, era inevitable, pero siempre pensó que sería en algunos años, no en algunos meses, aunque lo que realmente le sorprendió fueron sus ojos, no por su color sino por la mirada que el bebé le estaba dando. Desde que su padre había muerto solo había recibido miradas de ira o desprecio. El pequeño en un inicio lo había mirado con curiosidad, nada sorprendente, era un niño después de todo, y después lo observó con admiración. Kurama se había quedado paralizado, no estaba acostumbrado a esta situación y solo podía ver cómo el pequeño gateaba hacia su jaula con entusiasmo. No podía entenderlo, era un zorro gigante, un demonio según muchos, pero este cachorro decidió acercarse a él como si de una persona normal se tratase. El pequeño siguió gateando hasta alcanzar los barrotes de su jaula y pasar entre ellos. Este momento habría sido perfecto para atacar a su contenedor, pero este pensamiento ni siquiera había pasado por su cabeza, simplemente estaba demasiado conmocionado por la situación. Pronto notó algo sobre una de sus patas, miró hacia abajo y vio al pequeño acariciando su pelaje con curiosidad. Solo se quedó mirándolo hasta que Naruto alzó la vista hacia arriba y le dio una sonrisa. Esa sonrisa pura y sincera consiguió cambiar completamente la opinión del antiguo Biju. Desde su padre nadie le había sonreído, nadie le había hablado, esos insultos no contaban, nadie le había tratado como a un ser digno.
Kurama ese día decidió darle una oportunidad al pelirrojo y en 6 años no se había arrepentido. Naruto se convirtió en algo similar a su hermanito pequeño, y se encargó de él lo mejor que pudo estando encarcelado. Le enseñó a leer y escribir cuando esos bastardos del orfanato se negaron a hacerlo, lo consoló cuando esos malditos lo corrieron del orfanato, y poco después le enseñó a cómo encontrar comida en el bosque para que pudiera sobrevivir sin un techo. Esta situación duró un año entero hasta que el viejo Hokage lo encontró en la calle y le dio esa basura de apartamento. Kurama, viendo que los aldeanos ahora sabrían dónde encontrarle, decidió que debía empezar a entrenar al pequeño. Le ayudó a desbloquear su chakra y le obligó a hacer ejercicios rigurosos e intensivos. Sabía que era demasiado para un niño, pero no tenían elección, estaban completamente solos a merced de los aldeanos y ninjas resentidos. El pequeño necesitaba ser fuerte. En vista de que los aldeanos ni iban a venderle comida en condiciones, Naruto siguió cazando en los bosques cerca de Konoha. Aunque no le importaba, su amigo siempre convertía la caza en un juego para divertirle, incluso fue tan lejos como para desbloquear sus habilidades y beneficios como Jinchuriki, un factor de curación increíblemente avanzado, y su habilidad para percibir las emociones de otras personas. Esas dos ventajas les había lavado el pellejo más de las veces que Kurama podía contar. Él siempre cuidó de él como un padre cuida de sus crías. Por desgracia, esta noche no fue suficiente. Hoy es 10 de octubre, el cumpleaños de Naruto, y por desgracia el aniversario de su derrota y la muerte de Yondaime. Gruñó de rabia, Naruto se dirigía hacia casa cuando una turba de aldeanos y algunos shinobis se formó para cazarlo. A pesar de que Kurama lo ayudó a entrenar en su físico y chakra, aún seguía siendo un niño y acabó siendo atrapado. Esos malditos lo apalizaron hasta el cansancio. Algunos shinobis sacaron sus kunais y shurikens y jugaron el tiro al blanco con Naruto de Diana. Hubo uno que fue tan lejos como para arrancarle el ojo izquierdo con una mano. Hubieran seguido de no ser porque el Sandaime Hokage, Hiruzen Sarutobi, apareció con un equipo Anbu, dio la orden de arrestar a todos los implicados. El viejo hombre solo pudo mirar con remordimiento el lamentable estado que tenía Naruto y llevarlo lo más rápido que pudo al hospital. Ahora, el joven Jinchuriki se encontraba dentro de su paisaje mental, llorando y con su figura de hermano mayor mirándolo sin saber qué hacer o decir. No había sido la primera vez que el cachorro había recibido una paliza, pero los aldeanos nunca habían sido tan brutales hasta el día de hoy. No importaba cuánto chakra empujara hacia afuera o su factor de curación, su ojo se había perdido para siempre. Kurama decidió que habían ido demasiado lejos. Kurama. Naruto, mírame, le dijo el zorro, pero Naruto seguía llorando en la palma de su pata derecha. Kurama levantó su otra pata y con cuidado levantó la cabeza del niño y miró profundamente en el único ojo azul que le quedaba. Kurama. Naruto, no podemos seguir así, tenemos que irnos. El pequeño no entendió. Naruto. ¿Irnos a dónde? Kurama. Irnos del pueblo. Naruto, no puedo seguir viendo cómo esa escoria siguen abusando de ti, me rompe por dentro ver el cómo te tratan y no poder hacer más. Te mereces algo mejor que esto, cachorro. El pequeño pelirrojo entendió entonces su figura de hermano intentaba decirle Naruto. Pero el abuelo siempre dice que debo. Kurama. ¿Debes qué? Perdonarlos. Naruto, hay una línea muy delgada entre la bondad y la estupidez. Hace mucho que has cruzado esa línea. ¿Cuántas palizas más vas a tener que soportar para que lo entiendas? Y lo peor es que el viejo mono no hace nada para impedirlo, le gritó el Biju frustrado. El pequeño Uzumaki había sufrido tanto en su corta vida que era un milagro que todavía no tuviera ningún trauma y aún conservara una pizca de inocencia. Pero Kurama no se hacía ilusiones, él sabía que eso podía cambiar. Si esa basura de Konoha seguía con sus acciones, el viejo mono no iba a hacer nada. Deducía que el consejo lo debía tener agarrado de los testículos. Era realmente triste, el hombre que fue una vez aclamado como el dios de los shinobi fue reducido a un viejo patético y sin espinas. También estaba el estudiante del Yondaime, Kakashi Hatake, pero en 6 años ese hombre no hizo nada para ayudar a Naruto y no creía que iba a hacer algo a corto plazo. Supuso que estaba demasiado ocupado compadeciéndose o quizás simplemente no le importaba lo que le pasara al pequeño Uzumaki. Las únicas otras personas que eran buenas con él eran ese viejo hombre y su hija del puesto de ramen, pero siendo civiles había poco que pudieran hacer. No podía permitirse esperar, tenía que tomar cartas en el asunto.
Naruto se había quedado callado, las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. El viejo Hokage, su figura de abuelo, le decía siempre que debía perdonar a los civiles y que con el tiempo lo iban a aceptar. Él quería creer en su abuelo, pero las palabras de su figura de hermano habían calado hondo. En el fondo sabía que era verdad y que en realidad se estaba agarrando a una katana de doble filo, pero ¿qué más podía hacer? No tenía familia, vivía en viejo apartamento casi demolido por los civiles en el barrio rojo, la casi totalidad de la población odiaba al pobre niño o simplemente no les importaba. La única razón por la que había sobrevivido hasta ahora era por el entrenamiento y aprendizaje del zorro. Lo único que le quedaba era tener fe en que las cosas mejorarían, pero al parecer ni eso podía permitirse. Kurama suspiró. Kurama. Lo siento cachorro, pero debes afrontar la realidad. Konoha no es un lugar seguro para ti y si no hacemos algo la cosa no va a mejorar. Naruto asintió mientras se limpiaba las lágrimas. Naruto. Entonces, ¿dónde debería ir? Nunca he salido del pueblo y por lo que me has contado tú has estado encerrado durante mucho tiempo. El pelirrojo sabía que su figura de hermano había estado encerrado en 3 personas siendo él mismo la tercera, pero nunca le dijo quiénes fueron los anteriores 2. Cuando preguntó el zorro simplemente le dijo que le contaría la verdad cuando estuviese listo. El pequeño no lo entendió, pero a pesar de ello decidió confiar en su hermano. Esta conversación llevaría a revelar cierta información que no querría divulgar, no porque no confiara en él sino porque las respuestas podrían romper la mente del pobre niño. Solo iba a decírselo cuando estuviera preparado y estando en este infierno nunca lo estaría. Kurama sonrió aliviado, al fin consiguió convencer a Naruto. Kurama. Lo pensaré durante la noche, por ahora vete a dormir y ya hablaremos más adelante en cuanto te recuperes. Naruto asintió y se acercó a Kurama para abrazar su nariz. El pobre chico casi ni había tenido contacto humano en su vida, siendo el viejo Hokage y el zorro las únicas excepciones, por ello Kurama le permitía abrazarlo siempre que quisiera y aunque nunca lo admitirá en el fondo el antiguo Abihu lo disfrutaba. Se quedaron así un rato hasta que Naruto lo soltó y le dio una pequeña pero genuina sonrisa. Naruto. Buenas noches Kurama, dijo el niño antes de desvanecerse. En cuanto se fue el zorro se tumbó y puso su cabeza en sus patas para proceder a reflexionar. Sabía que sacar a su cachorro de este lugar no iba a ser fácil, la seguridad era bastante estricta en el pueblo, no solo para entrar, también para salir. Tramó algunos planes en su cabeza durante un tiempo pero todos ellos era demasiado arriesgado. A medida que pasaba el tiempo Kurama comenzaba a desesperarse y no pudo evitar maldecir por millonésima vez a Yondaime por poner a el pequeño en esta situación, pero de pronto una idea le vino a la cabeza mientras recordaba su pelea hace 7 años, para ser precisos en el momento en el que un sapo gigante cayó sobre su cabeza para inmovilizarlo. Kurama. Podría funcionar, es una apuesta muy arriesgada. Empezó a pensar los pros y los contras. Kurama. Bueno, nuestro objetivo es salir de aquí y encontrar un lugar seguro, después de eso ya improvisaremos sobre la marcha. No le gustaba arriesgar a su pequeño pero era su mejor opción, decidió hablarlo con él en cuanto saliera del hospital. Continuará.